¿Qué tal? Muy buenos días, Majo, Dani, Marito de la gente y mi gran amigo Víctor Ceballos, ¿eh? Así que los saludamos a todos. Bueno, la música nos va a remontar a la madre Rusia y menos mal que no está Diego, sí, menos mal, menos mal. Bueno, saludamos también a los oyentes que nos siguen sábado a sábado y bueno, queríamos tocar este tema hace mucho tiempo. Ahora está de moda la Sputnik, ¿no? La famosa vacuna rusa. Ujú. Eh, y en realidad todo lo que viene de Rusia nos llena de misterio porque es un país el más grande del mundo, abarca dos continentes, si es que territorialmente dividimos a Eurasia en Europa y Asia, y es una región tan vasta que comprende un montón de etnias y de pueblos muy distintos, con características muy, muy, muy distintas a las que nosotros concebimos como descendientes de europeos o como parte de una cultura occidental que más se parece a la europea en su mayor parte que al oriente. Y recordemos que todo lo que tiene que ver con Oriente tiene un misterio enorme, porque no nos encaja, por ejemplo, la figura de Rasputín, Mm. que es de quien vamos a hablar hoy, eh, que ya el nombre es contradictorio, ¿no? El monje maldito. Mm. Eh, ¿Y por qué le pusimos ese nombre? Porque no son azarosos los nombres que les ponemos. En realidad, cuando hablamos de un monje en Rusia, no hablamos de una persona que está dentro de un monasterio, precisamente, sino que es una persona que lleva una vida monacal, o sea, dentro de un monasterio puede ser. Rasputín pasó algunos años de su vida en un monasterio, pero pasó muchos años de su vida como un anacoreta. ¿Qué es un anacoreta? Es un ermitaño, una persona que deja la vida pública y que se interna a un bosque a buscar la comunión con la divinidad, con Dios. Y voy a recomendar un libro, Ujú. lo voy a hacer al principio de la columna y al final, porque Mm. después me dicen, no nos diste tiempo de anotar, Y yo lo voy a anotar. que si, anótalo, por favor, Porque después Majo. quedamos acá y nos dice, ¿cómo es el Eh, libro del profe? mm. Les advierto que es muy difícil de conseguir, ojalá Ah. lo consigan. Se trata de un pequeño libro que no tiene que ver directamente con Rasputín, pero sí con esta idea de cómo se vive la religiosidad en Rusia. Es un libro muy productivo y provechoso para la vida espiritual y se llama eh, Relatos de un peregrino ruso. Relatos de un peregrino ruso, de autor anónimo. Ah. Se vende en algunas santerías, yo creo que ahí, Ajá. la que está al lado de la catedral lo tiene, pero es un clásico que yo les recomiendo leer. Ujú. Eh, a ver, Rasputín, este es un personaje del cual se conservan fotografías, que mirar la fotografía de Rasputín ya te asusta. Una mirada fija, penetrante, y aunque las fotografías son en blanco y negro, los ojos azules se pueden adivinar y parecen que, aunque murió hace muchísimo tiempo, en 1916, parece que estuviera vivo. Quienes lo conocieron dicen que tenía una capacidad de hablar muy particular, muy rara. Sus frases no se armaban como quien dijéramos, como sujeto, verbo y predicado, sino que hablaba como si hablara en profecías, Ujú. ¿sí? Es como las psicografías de el maestro Ujú. Parravicini, que decía, por ejemplo, qué sé yo, aurora de plata en el sur del país de los Cándidos. Mm. Entonces uno después tenía que desarmar esas frases. Bueno, Como un él hablaba telegrama. permanentemente así, exacto, como un telegrama. Perfecto. Abreviando, pero dejando Ujú. entre las palabras una segunda o hasta una tercera interpretación. Y lo que tenía Rasputín también era un gran atractivo, sobre todo con las mujeres. Tenía una personalidad magnética. Era un hombre alto,
no podemos hablar de belleza porque los cánones de belleza dicen que el hombre es como el oso, contra más feo, más hermoso. Por lo menos así me gusta creerlo a mí. Pero era un hombre alto, todos saben que los hombres altos en los bailes son los que se llevan, digamos, las mejores miradas, por así decirlo, para no meternos en problemas, pero los hombres altos tienen más posibilidades, lo dice un petizo irredento, pero bueno, aparte era un hombre que tenía una energía, emanaba una energía que iba más allá de la energía física que tenía. Ya desde chico, bueno, él se cría en Siberia, en un pueblo en Siberia, recordemos, Siberia debe ser el lugar más frío del mundo, uno puede decir los polos, pero de los lugares más densamente habitados, Siberia era el lugar de castigo. En Rusia se enviaba al exilio a Siberia y era como que te mandaran prácticamente a la Antártida. Él nace allí, es el quinto de 9 hermanos, y desde chico su manera de moverse a través de convulsiones y de movimientos casi como si fueran epilépticos, le causaba una impresión a los demás niños que le hacían bullying de chico, lo querían lastimar, siempre fue presa de la atención de la gente. O sea, causaba Rasputín una admiración y a la vez un rechazo y un desprecio. Y a ver, ¿por qué es tan importante la figura de Rasputín? Porque está vinculada a un periodo histórico que es la Rusia de principios del siglo XX. Rasputín nace en 1869 y muere en 1916. Era el final del siglo XIX, principio del siglo XX, y ahí vamos a encontrar primero la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, vamos a encontrar la Revolución Rusa y vamos a encontrar la caída de la corona rusa. Los reyes rusos se llamaban los zares, ¿sí? Y ahí está la famosa dinastía Romanov. Bueno, sobre la dinastía Romanov se ha escrito tanto, la famosa Ana Karenina, de la cual se cree que es la única sobreviviente de esta familia real que fue ejecutada, que fue fusilada. Se cree que la única que sobrevivió fue Ana Karenina porque aparece en las cortes europeas como una niña amnésica. En su momento no había la posibilidad de hacer un ADN. Hay otro libro muy lindo dentro de Ciencia que Ladra, que se llama Una tumba para los Romanov, que es muy interesante. Hay muchas películas sobre los Romanov, pero lo cierto es que Rasputín se relaciona rápidamente con los Romanov. Los Romanov fueron los últimos zares, los últimos reyes que tuvo Rusia, un imperio tremendo que iba, como decíamos, desde Asia hasta Europa, que se involucró en la Primera Guerra Mundial y que tenía muchas características. Nicolai II, que era el gran zar de Rusia, estaba vinculado con los reyes de Inglaterra, de Alemania. Su esposa Alejandra también estaba vinculada, era nieta de la reina de Inglaterra, porque en esa época los reyes, existía la creencia, creo que después se fue diluyendo esto, existía la creencia de que un rey, si contraía miembro con otra familia real, conservaba esa famosa sangre azul. O sea, se creía que esos títulos nobiliarios que se heredaban por ser hijo del rey, además se fortalecían por las uniones cosanguíneas. Entonces era muy común que se casaran entre primos, ¿sí? Pero por muchas generaciones, reyes, reinas, y esto produjo una enfermedad, entre tantas cosas. Eran, digamos, por esos cruces cosanguíneos, eran susceptibles de tener hemofilia, una enfermedad de la sangre. El hijo de esta pareja de zares, de Alejandra y Nicolai, a quien se llamaban el Zarievich, el hijo de los zares, se llamaba Alexei Nikolaevich Romanov, padecía hemofilia.
se cree, por los estudios, que justamente por esos cruces cosanguíneos. Lo cierto es que los médicos de la corte no lo podían curar. ¿Y cuál era el problema? La corona no iba a tener heredero, porque la heredaba el hijo varón. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Perfecto. Sí, bien. Bueno, no había manera de curar, entonces una amiga de la zarina, llamada Ana Virubova, le presenta a un extraño sujeto que había nacido en Rusia y que llevaba el extraño nombre de Grigori Yefimovich Rasputin. El apellido Rasputin, hoy lo tenemos a Putin, como Vladimir Putin, como el premier ruso, Sí. pero Rasputin significa el disoluto, aquel que no tiene problemas en llevar una doble moral. ¿Sí? Se los presenta y era un hombre que emanaba un magnetismo particular. No solamente encantó a la zarina, a la madre de Rusia, porque así le llamaban a la zarina, sino que logra curar al hijo, cosa que los médicos de la corte no habían podido hacer. Bueno, a partir de ahí empiezan un montón de hipótesis. ¿Cómo curó este monje, este hombre misterioso de mirada profunda, al hijo de los zares? Se cree que utilizó la hipnosis en un principio. Pero si vamos a lo que fue la formación, yo les conté que había nacido en Siberia. Rasputín era analfabeto, no sabía ni leer ni escribir. ¿Cómo tenía tales poderes? ¿Cómo llegó a infiltrarse con la cúpula de uno de los reinos más poderosos de la Tierra en aquel entonces? ¿Cómo logró infiltrarse en esa sociedad tan cerrada? Simplemente también uno puede pensar, decir, una persona que tiene conocimientos de curación, sí, bueno, Rasputín, a pesar de no saber leer ni escribir, dicen que conocía la Biblia de memoria, las escrituras, las conocía de memoria. Y estos se asombraban, porque ¿cómo puede una persona que no sabe leer memorizar un texto? Bueno, uno puede decir que tenía una memoria extraordinaria, pero aparentemente Rasputín perteneció a una secta religiosa que era condenada por la Iglesia Ortodoxa rusa. No podemos desarrollar mucho esta idea porque nos alargaría la columna, pero en Rusia, así como nosotros tenemos la Iglesia Católica Apostólica Romana, en Rusia existe la Iglesia Ortodoxa rusa con sus patriarcas que siguen los preceptos del cristianismo, pero por ejemplo no tienen un papa, ¿sí? O sea, no tienen el papa, tienen su propia figura, la cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿no? Pero Rasputín, que en algún momento, a los 14 años, cuando leyó la idea de que el reino de Dios está entre nosotros, escapa a un bosque, huye a un bosque, a los 14 años, y permanece como un ermitaño en el bosque, del cual vuelve con una iluminada tristeza, dice. Siempre supo que había más misterios que lo que la iglesia le podía ofrecer. Y se une a una secta que se llaman los Shizli, que se llaman los flagelantes, que eran una cofradía de personas que se flagelaban a sí mismos, que se producían dolor, porque ellos decían que producirse dolor era una manera de llegar a Dios. Además, en esta secta había una costumbre desenfrenada sexual. Es un tema delicado para tratar y quiero tratarlo con el respeto y con la seriedad que podemos tener a esta hora en una radio tan importante como Los 5, pero lo cierto es que había una dualidad entre la vida sexual de Rasputín y su reputación como hombre santo. Y acá vuelvo a la concepción oriental, porque uno dice, ¿cómo puede ser que un hombre santo tenga una vida sexual plena? Bueno, recordemos que los templos hindúes, los templos más sagrados hindúes, remiten a que el sexo es una manera de llegar a la divinidad. O sea, el cuerpo desnudo para Occidente es pecaminoso y para Oriente es voluptuoso y tiene que ver con la vida. Pero lo cierto es que Rasputín se había adentrado entre la nobleza rusa
y entre la aristocracia y tenía un poder hipnótico con las mujeres. Se decía que tenía un montón de mujeres y además de hacer las curaciones, recordemos que él era el médico y se transformó en el amigo personal del hijo del zar, nada más y nada menos que el heredero al trono. Se dice que conquistaba a las mujeres, hay fotografías donde se lo ve rodeado de mujeres, las mujeres mirándolo embelesados, y dicen que también conquistaba a hombres. Hombres y mujeres sucumbían ante sus atractivos. Esto, por supuesto, le gana un montón ¿Qué tenía Rasputín, de enemistades. ¿No? Ah, buena pregunta, Majo, Porque Daniela, lo que tenía... Bien, lo que tenía Rasputín está en un museo en San Petersburgo. Después les voy a contar qué era lo que tenía, porque lo guardaron en un frasco. Sí, yo pensé que eso era cosas que se decían, pero Mitos, está en un museo. Claro. Un mito. Ajá. Correcto, qué buena memoria. Claro, porque hablamos en una columna de los museos más raros del mundo. Sí. Y ese entra en esa categoría. Y nada más y nada menos. Mirá cómo se llama la ciudad, San Petersburgo. Hay un museo de la espero que pase el chiste, no se enoje. Johannesburg. Bueno, hago la risita que me imita. Sí. ¿Sabés qué me dijo? Para, hace un paréntesis, espera, tenemos esta diferencia. ¿Cómo no? Me dijo Cocosa que tiene el libro y lo vende en 5.000 pesos, el de los relatos de un peregrino ruso. Bien, pero lo escribió él, ¿no? Te juro. No, el libro. Me escribió hace un ratito Cocosa. Ah, bueno. Yo voy a hablar con Cocosa porque me parece que lo estaba vendiendo a sobreprecio. Sí, ¿no? Pero bueno, siempre... ¡Qué inflación! Siempre es bueno saber que Cocosa anda por ahí. Sí. Bueno, sí, volviendo, hablamos en una oportunidad de museos raros y de San Petersburgo, ¿qué museo es, Santi? Ese tiene un nombre ruso re difícil, pero básicamente claro. Es un museo que habla de la sexualidad. ¿Sí? ¿Sí? Ahora entiendo qué guardaron de Rasputín. Guardaron su virilidad, su membrum masculinum. Claro, no me daba cuenta, ¿podés creer? ¿Eso es latín en serio? Sí. Membrus virilis se llama en latín. Me lo aprendí todo. Mirá, muy bien. Y tenía dimensiones desacostumbradas, o sea, no habituales. Y ahí me está hablando justo Cocosa. Sí. Tenemos una conexión. Pensé que Rasputín. Yo que dije, qué susto. No, Rasputín no. Pero además, perdón, pero ¿no dijiste que entraba en un frasco? Sí, pero pero un frasco de 25 centímetros, de 30 centímetros. Claro, viste que soy lenta para caer, Sí, porque, a ver, muchos asociaban que la energía que él manejaba tenía que ver con eso, con su virilidad. Porque tenía en ese momento, las doctrinas de Mesmer, o el mesmerismo, o el magnetismo, vinculaban de que cada persona tiene una vitalidad, y así como existen los vampiros energéticos, que te pueden sustraer energías, hay personas que tienen una energía que se llama el magnetismo animal, que tiene una fuerza muy grande, que cuando te apoyan la mano parece que te están quemando, que los que hayan conocido gente que cura de palabra, saben que lo que estoy diciendo es así, que producen un calor específico, y esa era una de las energías que tenía Rasputín, justamente. Bueno, imagínate todos los hombres engañados por Rasputín, que tenía una conducta de ser un disoluto. Si bien él se encuentra con un monje que lo redirecciona, el famoso hermano Macario, lo redirecciona y hace que deje de beber y de comer carne. No obstante lo cual, Rasputín, claro, va restando estas cuestiones de la bebida. Imagínate que él era de beber, de tener una vida disoluta, y su energía se acrecienta. Bueno, estaban los hombres engañados por Rasputín, estaban el zar. El zar era, toda la vida de los Romanov daría para hacer otra columna, porque estaba signada por las desgracias y por las premoniciones de que eso iba mal, de que se iba a caer, a pesar de que hay teorías históricas sólidas
que explican por qué cayeron con la revolución bolchevique. Básicamente los campesinos estaban padeciendo hambre, injusticia, condiciones de vida deplorables, y los reyes, los zares, viviendo en su cúpula de cristal, como en algún momento pasó con la Revolución Francesa, no se querían hacer cargo de la gente. Entonces, el zar de Rusia, Nicolai, es acusado de una persona manipulable. Y bueno, y tanto amigos como enemigos vieron que en la figura manipulable del zar Nicolai estaba la figura de Rasputín. Así que era enemigo de los hombres con cuyas mujeres los engañaba, era acusado hasta porque en ese momento él les decía que los reyes, que estaban más emparentados con las coronas europeas, no tenían ni una sangre de ruso. Dice, no tienen ni una gota de sangre rusa, les decía. No obstante lo cual, él se declaraba un verdadero ruso, y bueno, esto tampoco gustaba, o sea que se generaba enemigos de toda índole. Incluso se cree que el servicio secreto de la corona británica, que en ese momento funcionaba, es uno de los responsables de que lo manden a matar. Y Rasputín sabía que lo iban a matar, porque aparte de un médico, de un magnetista, de un hipnotizador, de ser una persona que no encajaba en ningún molde, era un profeta. Y le escribe una carta al zar Nicolai diciéndole que lo van a matar. Y dice, si cualquiera de la gente del pueblo que es mi enemigo me mata, poca cosa pasará. Su sangre quedará manchada por 25 años. O sea, la sangre de mi muerte los manchará por 25 años. Ahora, si uno de los miembros de la realeza, si uno de los miembros de la aristocracia me mata, inmediatamente al año siguiente va a morir toda la familia Romanov. ¿Qué fue lo que pasó? Extraordinario. Fue lo que ocurrió. Murió la familia Romanov, fusilada por la revolución bolchevique. Pero antes lo quisieron matar. Y con esto vamos a ir cerrando la columna, porque si hay algo sorprendente en la vida de Rasputín, aparte de todo lo que contamos, que profetizó su propia muerte. Rasputín es invitado por uno de los, por el conde Yusupov, es invitado a Palacio porque dice, mi esposa quiere hablar con usted. Ustedes se imaginan qué trato tenía Rasputín, de acuerdo a los historiadores de la época, no es cosa que estamos inventando como un programa de Chimento, ¿no? Lo llaman y le dicen, quiere hablar mi esposa con usted. Él concurre sabiendo que lo van a matar, porque antes le habían ofrecido otro de los personajes de la corte 200.000 rublos para que se vuelva a Siberia. Le dice, te damos 200.000 rublos para que te vayas, acá te quieren matar, te conviene agarrar la plata e irte. Rasputín decía que él ya estaba muerto. Él le había escrito al zar, yo ya estoy muerto. Hace algo por tu familia, le decía al zar Nicolai. Bueno, él va a medianoche, a pesar de que le dijeron que lo iban a matar, y lo reciben en un sótano, un lugar un poco extraño. El conde Yusupov, no estaba la mujer del conde Yusupov, era una mentira, y le dicen, espérelo porque está con visitas, pero espérela que está con visitas, pero ya va a llegar ella porque lo quiere consultar. Era habitual que le apareciera a la noche a hacer consultas con las damas. Lo metieron en un sótano, lo dejaron con una guitarra, le empezó con una guitarra, no, con un instrumento de cuerdas que puede haber sido una balalaika, la que tocaba, no se sabe qué ritmo tocaba, pero estaba tocando la guitarra, y le habían dado vino con pasteles envenenados con cianuro. Se calcula, porque lo contó el conde Yusupov, que la cantidad de cianuro que le habían puesto era para matar a 20 caballos. O sea, un caballo soporta más cantidad de cianuro que una persona. 20 caballos. Y dice que él bebió y comió, pero hasta hartarse. Así que cuando baja al sótano Yusupov, esperando que esté desparramado en la alfombra del sótano, lo encuentra campante cantando canciones rusas. ¿Y qué hace? Le dispara. El primer disparo. Rasputín se desploma. El conde Yusupov
sube buscando ayuda para buscar el cuerpo y cuando llegan estaba parado Rasputín al lado de la mesa. Le efectúan 2 disparos más y lo golpean en la sien. Y lo cubren con cadenas. Arrastran su cuerpo. Hay una fotografía en Google, búsquenla, porque está la fotografía de Rasputín encadenado a un trineo y lo tiran al río Neva. Neva. Nevaba, sí, pero así se llamaba el río. Muere, de acuerdo a la autopsia, algunos dicen que por ahogamiento y por haberse congelado, porque el cuerpo no es encontrado de inmediato porque se corta la cadena y lo encuentran 2 días después. Y encuentran que en la frente tenía un disparo de un tirador profesional, además de todos los disparos que estos aristócratas le habían efectuado porque lo creían muerto y lo querían rematar. Se calcula que pudo haber sobrevivido al estado de congelamiento en el río, ya que la cadena se desprende y lo encuentran 2 días después, y que un matador oficial le dispara en el cerebro, digamos, ocasionándole el tiro de gracia, el tiro del final. En 1917, bueno, muere la familia Románov y en 1917 su cuerpo es desenterrado por los referentes de la revolución bolchevique que instalan el comunismo en Rusia, y sus cenizas es quemado, el cuerpo es desenterrado, profanado, lo vuelven a cremar y sus cenizas las esparcen por todos lados para que la gente no vaya a rezar a la tumba como si se tratara de un santo. ¿Qué les pareció? Bien. ¿Qué sé yo? Impactante. Bien. Claro, era rara la vida, ¿no? Sí. Es rara y hay cosas que no podemos contar porque estamos en radio. No, sí, me imagino. Yo los invito a que lo vean. Hay muchas películas, no solamente rusas, sino han hecho películas, series, ¿viste alguna voz libros, así? Novelas. ¿Viste alguna así que se pueda? Sí. Digo, recomendar. Sí, Rasputín el monje loco. Pero es prohibida para menores de 18 años. No es triple X, aviso por la duda, que no existan suspicacia, ¿no? Pero es prohibida para menores de 18 años porque ahí cuentan las andanzas sexuales de Rasputín. Está bien. Y lo que tenía que ver con la magia y con la energía que él manejaba. ¿Sí? No obstante esto, yo siempre quiero rescatar en las columnas algo interesante, porque más allá de que nos asombremos con lo que pasó con Rasputín, o que un oyente diga, bueno, ¿de qué me sirvió haber pasado todo este tiempo escuchando la historia de Rasputín? Me parece que es interesante indagar en la historia de los místicos rusos. Porque los místicos rusos, más allá de tener la estructura de la Iglesia Ortodoxa rusa, de la cual algún día vamos a hablar, y de tener que tiene su patriarca, no un papa, eran personas que se retiraban al interior de un bosque, de una selva, y convertían toda su vida, bueno, no había selvas, había tundras allí en Rusia, pero se retiraban a la soledad de un bosque a recitar determinadas oraciones que en Occidente se llaman letanías, y que la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Católica Apostólica Romana coinciden en eso. Se llama la oración esicasta o la oración del abandono, que es algo que las personas que quieren ejercitarse, porque hay quienes decían que el poder de Rasputín venía de la oración, de sus palabras, nunca pudieron dilucidar qué oraciones practicaba, ni siquiera los rusos que hablaban en ruso, ¿no? Aunque parezca una obviedad lo que estoy diciendo, pero yo les recomiendo que lean el libro El peregrino ruso y que traten de descubrir cuál era la oración, llamada la oración del corazón, que él practicaba para lograr la santidad. Santi.